Cuando hablamos de técnicas de supervivencia debemos entender que son los principios los que debemos iniciar a conocer. Cuando hablamos de cualquier tema, de cualquier eh, área de estudio, siempre debemos arrancar por entender lo que es las bases, lo primero, lo básico. Los principios básicos de supervivencia hacen referencia hacia los conceptos más básicos a entender durante el desarrollo del entrenamiento en supervivencia, llámese militar, llámese civil, deportista, todos los que ejecutan, todos aquellos que en algún momento hemos desempeñado funciones en el área de la supervivencia requerimos conocer estos principios, son importantes porque de esta manera podemos aplicarlos de la manera correcta. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de la supervivencia? Primero que nada, los principios básicos iniciamos con el estado psicológico. El estado psicológico hace mención a la situación mental, emocional de la persona en el momento de encontrarse en una situación de riesgo, porque las técnicas de supervivencia deben ser aplicadas desgraciadamente cuando se presenta un incidente. Esto implica que la persona está en riesgo de alguna manera. Eso implica que durante el desarrollo de una actividad o el simple hecho de un paseo, un viaje, dicha persona sufrió un accidente. El carro se varó, el carro se volteó, salieron a caminar y se perdieron, no encontraron la ruta, perdieron el mapa o algunos de los elementos que les estaba haciendo de utilidad para poderse desplazar en ese entorno, en esa ruta, en ese espacio. Y eso implica que emocionalmente es un golpe. Entonces el estado psicológico habla de eso, de cuál es la manera en la que la persona debe interpretar esta situación, cómo se debe enfrentar. La intención de todas las situaciones de supervivencia es ser emocionalmente estable, procurando que podamos entender que lo que nos está ocurriendo le puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento y no implica que hemos hecho algo malo o algo bueno, simplemente es que pasó. Lo ideal lo ideal en las situaciones de supervivencia es que siempre mantengamos la calma, seamos positivos, entendamos que todo, recordemos nuestro entrenamiento y que todo lo que está ocurriendo ocurre por una situación, no es por que usted se lo merezca o no, simplemente es porque se cometieron errores. Entonces el estado psicológico es ese. El segundo de los principios básicos de la supervivencia es el conocimiento previo y la preparación y o entrenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es tarde querer aprender supervivencia cuando tenemos que ir a aprender fuego. Cuando no sabemos ni 5 y tenemos que usar una brújula o un GPS. Es complicado aprenderlo en 2 minutos para poder iniciar nuestro autorrescate. Por esa razón es complicado. Entonces sí es necesario, sí se hace necesario que entendamos que requerimos de un entrenamiento previo, es decir, conocer, familiarizarnos, haber practicado, haber entendido los pasos que se requieren para sobrevivir. Un ejemplo, vamos a encender fuego. Hemos visto muchísimas películas, hemos visto un sinfín de documentales en Discovery y videos en YouTube, porque todos los que están inmersos en este mundo lo hacen. Se habrán encontrado que en 5 minutos prendieron fuego, pero la realidad de la situación es diferente. Es entender que eso no se hace en 5 minutos, eso requiere de un entrenamiento, de una práctica. Solo para que tengamos una idea, un fuego, iniciar fuego con un pedernal o con cualquier otro método improvisado, toman por lo menos un promedio de 45 minutos y hay que estar preparados para eso. Eso quiere decir que alguna vez previo a enfrentarnos a la situación debimos haber iniciado la práctica de fuego, debimos haber hecho un simulacro, por decirlo de alguna manera. Entonces el entrenamiento previo es muy importante, la condición física de la persona también entra a jugar porque, por ejemplo, si sufrimos un accidente en la mitad de la nada, el vehículo en el que nos desplazábamos salió de la carretera y vamos con alguien o nosotros mismos tenemos problemas cardíacos, eso quiere decir que requerimos de algún tipo de medicación.
Eso implica que la situación de supervivencia se vuelve aún más crítica en el sentido de que necesitamos priorizar. Entonces ya no es esperar el rescate, sino iniciar un proceso de autorrescate, autorrespuesta y ser muy rápidos y muy eficientes al momento de realizarlo. Entonces eso implica que las prioridades ya cambiaron, ya no es encender fuego, construir un refugio o buscar cómo nos sobrevivimos a una noche. Ya es iniciar un proceso diferente porque la salud de una persona es primero. Entonces, ejemplo de ello es que cuando hay situaciones de emergencia, lo primero que se hacen es procurar a las personas enfermas o más débiles, atenderlas primeros que el resto. Entonces entender que ese proceso se debe seguir también en situaciones de supervivencia. Entonces tenemos el estado psicológico, que es el estado moral. El estado psicológico es la situación mental de la persona al momento de enfrentarse a una situación de crisis. Tenemos el segundo punto, que es entrenamiento físico y capacitación o conocimiento previo. Entonces, conocer las herramientas, cuáles son, cómo pueden utilizarse, entender cuáles son los principios de la supervivencia, saber cuáles son los elementos básicos que debemos utilizar para poder sobrevivir. Y tenemos el tercer punto, que ya son las herramientas. Las herramientas son los elementos que nos van a permitir sobrevivir en una situación. Es decir, usted necesita prender fuego. ¿Tiene fósforos? Si no los tiene, tiene un pedernal, tiene un encendedor, qué elementos tiene y sabe usarlos. Entonces necesitamos eso, conocer esas herramientas, cuál es el uso que se les va a dar, porque no nos sirve de nada comprar el kit militar, el super kit militar, pero resulta que no lo aprendimos a usar. Nunca lo vimos, solamente el día que nos lo regalaron o que lo compramos y wow, pero no supimos utilizarlo. Entonces simplemente es un montón de elementos al azar que no nos dan ninguna utilidad. Es por eso que es necesario, reitero, es necesario conocer los elementos, haber practicado con ellos, darles el uso, saber cómo funcionan, cuáles son las capacidades de cada uno de los elementos y saber dónde están ubicados. Entonces, esos son los principios básicos de la supervivencia. Son tres en esencia: estado psicológico, conocimiento y previo, entrenamiento previo. Y el último es las herramientas. Cabe resaltar que para nuestra práctica de final de semestre, que es en el mes de junio, tal vez por las condiciones actuales la realicemos en el mes de julio, realizaremos un simulacro. Realizaremos simulacros pequeños de diferentes eventos, es decir, prender fuego, manejo de la brújula, construir refugios, sí, pero la práctica final que vamos a realizar será 100% como es costumbre en la escuela, es decir, solamente con lo que usted lleva puesto, su uniforme, un cuchillo, una cantimplora y su cuerda de la que usamos en rappel y los guantes que usamos en rappel. Entonces es entender que es necesario conocer todas las técnicas posibles. Por eso les pido, por favor, revisen los documentos que estamos subiendo, aprovechando las herramientas de educación virtual. Les pido, por favor, conózcanlos, lean, revisen todo lo necesario para educación virtual. De esa manera podemos adelantarnos en este proceso, es decir, que usted conozca la parte teórica y lo que pueda practicar en su casa lo haga, porque cuando lleguemos a la práctica final ya será evaluar la materia y esto dependerá si nos graduamos o no nos graduamos, si logramos aprobar la asignatura o no. Y tengan en cuenta que esta asignatura es una de las asignaturas también obligatorias para poder optar por el título de grado de la certificación. Entonces no nos lo tomemos tan a la ligera, no consideremos que es un juego. Les pido, por favor, revisen muy bien la documentación, participen de los foros y cada vez que puedan revisen sus apuntes y hagan prácticas en su casa. Listo, les agradezco mucho. Como ya es costumbre, lo que vinimos vamos y tratamos de no demorarnos mucho. Feliz día, muchachos, gracias.